En momentos como lo que hemos estado viviendo hoy, decimos, Señor, tú eres a quien debemos honrar y adorar. Y estamos aquí ahora para dar continuidad a lo que queremos hacer en tu nombre, para que ahora, Señor, tu Espíritu sea quien guarde nuestros corazones. Que tú pongas las palabras en mí, oh Dios, en tu siervo, para poder nosotros traerla, no de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos, sino a lo que hemos visto, escrito y entendido. Guíanos, Señor, por tu Espíritu, porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor amado. Cuídanos y guarda. En Cristo tu Hijo lo pedimos todo. Amén y amén. Romanos 5:8, un verso muy conocido. En este verso nosotros vamos a encontrar lo que yo llamaría el centro del Evangelio. No hay Evangelio si nosotros no entendemos lo que este verso nos está diciendo. Nada tiene sentido si nosotros no vemos lo que este verso nos está diciendo a la humanidad. Es un verso dado a conocer y expresado a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la principal promotora de estas palabras, de darla a entender, de darla a conocer. Salirnos de ahí es tergiversar todo lo que en verdad Dios tiene determinado para la salvación. Con este sermón de hoy nosotros podríamos decir que en este tiempo de predicación sobre lo que es el Evangelio, que ha sido un largo tiempo, concluimos hoy, pero dará paso a otros temas que vamos a estar trayendo que también tienen que ver con la centralidad de Cristo. Hoy nosotros vamos a hablar de ese Evangelio central. Noten lo que este verso nos dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto debe decirnos mucho y confirmar lo que decíamos esta mañana en la escuela dominical. Cristo murió por nosotros porque nosotros éramos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y ahí está la misericordia de Dios. Cristo vio eso, que estamos muertos en nuestros pecados y que solamente nuestra inclinación es inclinarnos hacia el mal, y Él decidió en su plan que yo no puedo cambiar ni puedo exigirle que Él lo haga de otra manera. ¿Por qué no lo hiciste de una manera más cómoda, más fácil? No podemos hacer eso, sino que Él dice que murió por nosotros. Nosotros nos vamos a concentrar en estas últimas 3 palabras hoy. Cristo murió por nosotros. Pero para eso yo tengo entonces que, primeramente, entender quién es Cristo. ¿Cierto? ¿Quién es Cristo? De paso, ustedes tendrían en sus mentes, de acuerdo a lo que han aprendido, decir, Él es Dios. Él es santo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero. Él es el Salvador. ¿Cómo nosotros pudimos llegar a entender eso? Él era todo eso. Hay una frase que nos puede ayudar mucho, dada a conocer en el Antiguo Testamento, en su inicio, y es la expresión, el Hijo del Hombre. Cuando yo me encuentro con esa palabra, tengo que hacerme varias preguntas con respecto a este título. Y lo primero que debemos nosotros, al estudiar las Escrituras, darnos cuenta es de que este título aparece en las Escrituras
para resaltar la perfecta humanidad de aquel que sería el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Señor, el Verbo de Dios y todo lo que encontramos en las Escrituras. Él tenía que ser perfectamente humano. El Hijo del Hombre, la humanidad de aquel Redentor, viniendo no de esta tierra, sino del cielo mismo, lo cual ya debe nosotros crear una manera de pensar diferente, porque lo que viene del cielo es eterno. Lo que se hace aquí puede ser contingente, puede ser pasajero, puede estar por un tiempo, pero lo que viene del cielo es eterno. Por lo tanto, este Hijo de Hombre es eterno, pero al mismo tiempo es humano. Nosotros vemos esta misma expresión en Ezequiel, y en Ezequiel aparece 93 veces, pero para referirse a la humanidad de los hombres, a la humanidad imperfecta de Ezequiel, diciéndole: tú eres ese ser humano que necesitas redención. Aquel Hijo del Hombre es diferente al que se presenta en Ezequiel, porque este Hijo de Hombre no tendría pecado, porque Él vendría como usted y yo, como un ser humano, pero sin pecado. Y nosotros decimos: ¿será eso cierto? ¿No será esto una invención de la religión? ¿No será un esquema bien elaborado para convencer personas? Bueno, en ese sentido tú tendrías que enfrentarte a lo que Dios ha determinado y hecho. Tú tendrías entonces que negar totalmente a Dios y hacer lo que tú quieres con tu vida, porque tú decides creer lo que tú quieres creer. Nosotros los creyentes, al escuchar que este Hijo del Hombre tiene una referencia mucho más elevada que la que nosotros vemos y consideramos con respecto a lo que es la humanidad caída. Cristo no forma parte de esa humanidad caída. Él simplemente es el Hijo del Hombre. Es un ser que vino y compartió nuestra humanidad, pero sin haber caído. Yo sostengo eso en la Escritura, lo creo, y tú me dirás por fe o como quiera, pero es lo que está resultando para tú poder entender todo lo que es el transcurso de este mundo. Sin entender eso, sin aceptar eso, este mundo continúa caminando al ritmo que lo llevan las personas que rechazan a Dios, en confusión, en inestabilidad, en inconsistencia, con deseo de querer lograr algo y al fin las cosas no salen como ellos siempre lo han querido. No hay filosofía exacta, perfecta. Pueden haber muy buenos filósofos que nos ayuden a entender algunas cosas de la vida, pero siempre inestables. Cuando la Escritura dice que Él es un hombre como usted y yo, pero sin caída de pecado y con un propósito en este mundo, yo lo creo. Esta palabra, Hijo del Hombre, aparece 88 veces en el Nuevo Testamento, con referencia al Mesías. ¿Dónde se da a conocer esta palabra? Por primera vez, y todo lo que aparece en el Nuevo Testamento es haciendo referencia a Daniel 7, 13 al 14. Daniel 7, 13 al 14. Daniel allí tiene una visión y ve que aquel ser viniendo del cielo tenía propósito y sería declarado como alguien muy especial y único. Para esto, para ver a Cristo en esta 88 veces, en esta expresión, nosotros tenemos que creer en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. ¿Me siguen? Yo no puedo decir, yo nada más creo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no. Porque cuando rechazo al Nuevo, voy a perderme la bendición de ver esta profecía cumplida.
Y yo voy a ver en este texto lo que a mí se me imagina, porque yo no creo en el Nuevo Testamento. O sea, será una decisión tuya. Sin embargo, nosotros vemos un proceso de revelación en la soberanía de Dios, donde Dios, a través de Cristo y en todas esas expresiones por los 12 apóstoles, los discípulos que Él escogió, han manifestado al mundo lo que en verdad es este ser que había de venir, llamado Cristo, todas sus enseñanzas que tienen una relación con el Antiguo Testamento, sin la cual nosotros no podríamos entender ni el Nuevo Testamento ni tampoco el Antiguo. Ambas se complementan, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo se complementan. Y si yo no puedo tener eso, pues yo voy a estar haciendo análisis a mi antojo, a lo que yo me imagino que debe ser, a petición de principio, como dicen en filosofía. Yo lo digo porque lo digo y punto, y hay que creer lo que yo digo. Pero ¿cómo? ¿Por qué? No tengo nada en mis manos. Ahora, en Daniel, y ver lo que pasa en el Nuevo Testamento me hace ver con base qué es lo que significa este Hijo de Hombre. Dice el texto: miraba yo la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo. ¿De dónde viene? Venía uno como un hijo de hombre, es un humano, es como nosotros. ¿De quién estará hablando? Todos se preguntaban y se hacían la pregunta: ¿de qué hablaba Daniel? Imaginando yo, porque un acontecimiento en una narrativa como esta no podía ser pequeña. Ellos estaban esperando a un redentor. ¿Será este el redentor? ¿Pero vendrá como uno de nosotros? Daniel dice que sí, que lo vio como un ser humano. Ahora va a decir lo siguiente: que vino hasta el anciano de días, en este caso el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasa? Y le fue dado allí a este Hijo de Hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Tú vas a tener que ver esto en el Antiguo Testamento, y a Cristo como promesa hecha en Abraham para salvación a todas las naciones a través de un redentor que era Cristo. Todas las naciones le servirán. Su dominio, dice, es dominio eterno. O sea, su reino no es de aquí. Si es eterno, no es de aquí. Es algo que está programado para ser eterno, viniendo exactamente de la eternidad. Todo lo que será ese reino no será algo exclusivo de una nación, de un grupo determinado, de un grupo de personas, sino de su pueblo, de aquellos que hayan sido entregados y escogidos por Dios para tener dominio eterno. Y dice que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. Me quedo con esas palabras, y Daniel, al colocarme en ese entonces, y mi cabeza explota tratando de ver qué es lo que ha de pasar. Hago mis interpretaciones e imagino cualquier cosa. Puedo ver a ese Mesías en cualquier cosa, pero todavía no califica. Llega Cristo y llena todas las expectativas. Solo que por llenarla de manera diferente a lo que esperaban muchos, decidieron rechazarlo. Porque ese es el problema. Los hombres quieren venir y buscar de Dios, acercarse a Dios, pero vienen con un plato lleno de cosas. Digo, el plato está vacío, pero yo quiero que tú me lo llenes de esto. Algunos pueden venir, si son amantes del sancocho, llénamelo de sancocho de esto. Los que son amantes de los tamales, no, tamales que quiero. Y si el Señor dice no, es yuca lo que hay. ¿Ves? Ahí Miguel estaría sufriendo, ¿no? ¿Ves? Pero el Señor dice, no es lo que tú quieras. Yo soy quien digo lo que voy a llenar en ese plato. Él es quien va a poner, no es lo que yo quiera.
Cuando yo vengo ante Dios para que Él haga conmigo lo que yo quiero, yo le estoy exigiendo a Dios. Y tú no puedes venir con esa actitud. Tú no puedes decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Cómo? Es que tú decidiste venir y morir. Tú podrías haberlo hecho de otra manera. Sin embargo, no puedes hacerlo, como vamos a ver más adelante, por lo que Él mismo es. Hay un texto en Isaías que lo vamos a leer más adelante en el siguiente punto, de Isaías 55:8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que Dios es el soberano. Encontramos nosotros, para definir a Cristo, aparte de que Él es el Hijo del Hombre, que es un título necesario entenderlo, dado a Cristo, ya entendemos que está resaltando su perfecta humanidad, pero cuando nosotros escuchamos ahora el título, el Hijo de Dios, para referirse a Cristo, otras preguntas pueden surgir. ¿Por qué? Y es hijo, ¿hay jerarquía en esto? Hermano, debemos de entender algo muy importante. Dios tiene que comunicarse con nosotros y va a utilizar lo más cercano a nuestro entendimiento. Cuando usted y yo vemos que un hijo se está formando en el vientre de un ser humano, de una hermana, de un hermano, de una mujer, decimos, alguien tiene que ser el padre. Ambos dirán, yo tuve parte ahí, por tanto es mío. Tanto la mujer como el hombre. La mujer normalmente tiende a decir, yo puse más. Por el sufrimiento, por el dolor, por todo lo que hay. Pero hay un sentido real en todo esto. Y es que nosotros reclamamos pertenencia. Viene de mí, es mío. Cuando nosotros trasladamos ese mismo concepto al de Dios, a un reino eterno, estamos diciendo de que Él viene de lo eterno, y si viene de lo eterno, pertenece al eterno. Cuando hablamos de hijo, estamos hablando de alguien que es ontológicamente Dios mismo. Porque si es de Dios y pertenece a Dios, es Dios. Mucho le puede dar vuelta a esto, pero es que la expresión hijo no habla de jerarquía, sino de igualdad. Cristo mismo dice, porque yo y el Padre uno somos. ¿Lo entendieron? Cristo sabía que no lo iban a entender. ¿Qué está hablando este? Se hace Dios. Exactamente, ya lo entendieron. Pero no querían entenderlo porque no podían ver a Cristo como Dios. Él es ese Hijo de hombre, el que vino de lo eterno, el que se presenta como hijo, como proveniente de Dios. Él es de mi parte, procediente de, perteneciente a Él y viniendo de. No está desunido, está unido al Padre. De la misma manera que el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. De esa manera nosotros podemos hablar de hijo, pero cuando hablamos de esa relación hijo y padres humanos, de esa generación caída por el pecado, tenemos que hablar de imperfecciones en esa relación. Pero en esa relación de padre e hijo, viniendo de lo eterno, no hay imperfección, sino que todo es perfección. No hay discordias entre ellos, no pelean entre ellos, ninguno quiere robarse la herencia del otro, ninguno quiere quitarle nada al otro, porque en la imperfección de padre y hijos humanos, eso existe. Incluso hijos han intentado o han matado a sus padres por sus bienes. Porque es una relación imperfecta, pero por lo menos nos da una idea de lo que Dios está diciendo. Pertenece a mí, viene de mí, por tanto soy yo encarnado.
Por eso es que Juan dice, es que es el verbo. Lo que ustedes están mirando es a Dios hablando. Y en el 14 de ese mismo capítulo 1 dice que Él es Dios con nosotros. Se me explota la mente. Porque no puedo entender la profundidad de esa dimensión. Yo quiero traer esa dimensión de relación entre Dios, el Padre y el Espíritu Santo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como si fuéramos aquí nosotros. Y tenemos que vernos obligados a hacer relaciones como el hielo, el agua que se convierte en hielo, que se frisa, y todas esas cuestiones que tal vez nos ayuden, pero no nos llevan a ningún sitio. Y el agua sigue siendo agua a pesar de los cambios que tenga, pero no la encontramos. Que no la podemos explicar en esta dimensión por más que nos acerquemos. Lo que sí entendemos es que aquel Hijo del Hombre sí vino del cielo. Y lo que vino del cielo es eterno, por tanto Cristo es eterno, y todo lo eterno, ¿qué es? Algo que no fue creado. Porque es eterno. Hay algo más que podríamos decir. La Escritura presenta a Cristo, aparte de el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, también lo presenta como el personaje supremo. Es humano, pero es supremo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo que es humano y es supremo? Primeramente tenemos que ver que es superior a nosotros porque nunca pecó. Y eso es una superioridad. Pero si la humanidad de Cristo es suprema a la del hombre, es necesariamente una indicación de que dicha perfección no viene de este mundo. Porque este mundo es imperfecto en todo. Está sujeto a cambios, transformaciones. Pero aquel que vino del cielo, no. Es perfecto. No viene de este mundo en el que nosotros vivimos. Por eso es que la Escritura dice que nosotros, para poder llegar al Padre, tenemos que entender que nosotros vivimos en Cristo. En Él vivimos y para Él vivimos, explicaba Pablo. Porque fuera de esa relación no hay posibilidad de llegar al Padre. Tenemos que vivir en Cristo y vivir para Él. Por eso hay que entender los textos bíblicos. No es tan difícil cuando nosotros podemos ver la magnitud de quién es Cristo. Por eso dijimos que la centralidad del Evangelio es esta. Cuando perdemos los detalles de quién realmente es Cristo y lo que este texto nos está diciendo, comenzamos a hacer doctrinas que nunca la podemos encajar con todo el concepto de lo que es la Escritura en sentido general. Y para esto no hay que ser un gran teólogo. No lo creo. Ni siquiera hay que ser un gran gramatólogo. Y eso es importante. Yo para estudiar tengo que tener por lo menos el más mínimo concepto de lo que es gramática para poder ubicarme en el tiempo y en esas limitaciones de griego que todos tal vez tenemos, poder analizar y entender algunos textos. Pero cuando te das cuenta, después que lo entiendes, dices, pero no era necesario. Está fácilmente explicado. Pero para eso tienes que entender lo más básico. Comienza por esa parte. Entender y entregarte. Cristo murió por nosotros. Pero no es solamente decirlo, es quién es Cristo. Y ahora, mi segundo punto. ¿Por qué murió? ¿Por qué morir? Y es aquí donde nosotros entramos, pero Señor, tú pudiste habernos salvado, utilizar otro método. No te metas con Dios. Primeramente dice que tuvo que ser por derramamiento de sangre. Ahí no lo entiendo. Pero te encuentras con otros versos que te dicen que en la sangre está la vida del hombre. Entonces estamos hablando de vida. Y Cristo quiere relacionarse con nosotros de una manera clara, visible, que nosotros podamos entender qué fue lo que Él vino a hacer con nosotros. Entonces te encuentras con algunos pasajes que te explican que Él es la vida, que Él vino a darnos vida, pero para que esa vida pudiera llegar hasta nosotros, su sangre tuvo que ser derramada por nosotros, o sea, Él dar su vida por nosotros. Más preguntas salen. ¿Realmente murió Dios? Porque si Cristo es Dios, entonces murió Dios, ¿cierto? ¿Verdad que es una pregunta lógica?
Dios murió y Dios no muere, Dios jamás va a morir. Y yo te digo que sí, que Él no muere. ¿Qué fue lo que murió ahí? Esa parte, hijo del hombre, ese ser humano, enteramente Dios en toda su esencia. Tenemos que ver el propósito de esa humanidad y de aquel que es dueño y señor de la vida. Esa parte humana es la parte visible, como acabamos de ver, la parte que se ve de Dios, que tú puedes palparla, verla, donde Él deja de manifestar su espíritu para entonces hacerse visible entre nosotros como uno de nosotros, y para que esa vida pudiera verse visible siendo derramada, tuvo que hacerlo humano, con todos los sufrimientos, con todos los dolores, para indicarnos de que en nosotros, al mirar a Cristo, aún siendo humano, podemos tener la capacidad de vencer el pecado, pero no solos, sino con el poder y la fuerza de Él. Ahora, ¿qué es en sí lo que murió aquí en la cruz? Grandes batallas hemos tenido con este tema, y yo realmente le voy a decir con toda sinceridad que yo no lo veo tan complicado. Porque cuando me doy cuenta de que la Escritura dice, ningún hueso será quebrantado, todo había propósito en todo esto. Y siendo los romanos como eran, y todo lo que había pasado allí, y que no quebrantaran sus huesos porque ya no había necesidad, era algo que ellos no podían entender, que venía directamente de la ilustración que Dios quería darnos a nosotros con aquel cuerpo visible. Aquel cuerpo visible seguiría siendo de elevada importancia, de máxima importancia. El significado de Él venía de Dios, y Dios estaba ahí, nunca se apartó, será siempre en Él. Pero hubo un momento en que todo el pecado cayó sobre esa humanidad visible. Y es allí donde en esa humanidad visible teníamos nosotros, usted y yo, toda la humanidad, que entender de que el pecado cargado en Él moriría en esa cruz. En ese cuerpo donde Dios había estado y siguió estando y seguiría estando y nunca se separaría de Él, estaría allí siendo descargado en ese momento algo que usted ni yo jamás podríamos entender lo que allí pasó. Aquellos pecados suyo y mío, que Dios conoce quiénes eran sus hijos, fueron allí eliminados. Él los llevó en la cruz. Muere aquel cuerpo visible. Y nosotros decimos, ¿era Dios o no era Dios? Pero ese mismo Dios que tomó aquel cuerpo, vuelve y lo toma glorificado. Qué cuentecito este, ¿no? Un cuento. Porque nos estamos comparando con Dios y trayendo a Dios a esta tierra. Él lo toma de nuevo y lo glorifica. Y con esto me está enseñando que usted y yo un día, en este cuerpo hermoso que tenemos todos, que Dios nos ha dado, que tanto amamos, un día morirá, y también Dios tendrá, Él, no nosotros, Dios, que rescatarlo donde quiera que esté, traerlo, levantarlo y glorificarlo. Aquel mismo que tomó aquel cuerpo para Él verse visible entre nosotros, es el mismo que tomó su propio cuerpo después que el hombre lo declara muerto y le dice, no estaba muerto. Murió esa parte visible que llevó el pecado de todos nosotros. Ahora sale glorificado. ¿Cómo saldremos usted y yo cuando seamos glorificados? Sin pecado. Porque Cristo lo clavó en la cruz. Dios nos está enseñando de esa misma manera cuando este cuerpo tuyo no esté, y siendo tú mi hijo,
porque a través de Cristo hemos sido declarados hijos de Dios, también serás levantado juntamente con Él. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Hermano, no podemos decirle a Dios, como dijimos hace un momento, que por qué no lo hizo de otra manera. Porque estoy fisno hoy. ¿Por qué no lo hizo de otra manera? No, por el mismo pasaje de Isaías 58:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. 1 Corintios capítulo 15, 3-4 nos dice algo muy importante. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, de lo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Porque conforme a las Escrituras, siguiendo una Escritura, ahí está el problema. No podemos separar el Antiguo Testamento, donde se habló de esta enseñanza, de que esto sucedería. Aquí en 1 Corintios, Pablo reclama estas enseñanzas para decir que era Cristo, que Él fue que murió. Ese que ustedes han visto que murió es aquel que tenía que morir, y que ustedes habían visto una y otra vez que tendría que llegar. Sí, pero que ese no es, porque no se parece al que esperábamos. Pero que no es como tú quieras. Como dijimos ahorita, Él quiso que ese plato que tú trajiste para que lo llenara de acuerdo a lo que tú querías, y tú no querías yuca, pero era yuca. Eso fue lo que Dios quiso que fuera, no es lo que tú quieras. Señor, ¿por qué no sancocho? Porque ese sí me gustó. ¿Por qué no chiles? Como lo que hace nuestra hermana Adriana, sí, por lo menos, Señor. ¿Verdad? No hay elección. No hay manera. Es como Dios quiera. Hermano, su muerte además de todo fue a propósito. ¿Cuál fue el propósito? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Propósito. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, pero en Él. Ven que la Escritura todo el tiempo te va llevando a qué. No a ti. Es en Él. Es Él. Y el Él no soy yo no soy el Él. Es Dios, es Cristo. Por eso entregó su vida. Al que no conoció pecado por nosotros, Él lo hizo pecado, sin haber conocido pecado. ¿Cuándo lo hizo pecado? Por todo lo que dijimos hace un momento. Llevó todos nuestros pecados. Sin Él tener la culpa de nada, tener que cargar con lo que a mí me correspondía. Y yo sigo sin entender eso. De que yo estaba ya condenado, ya yo estaba completamente condenado, y Él me libró de esa condena. La maldad de Él yo las pago, pero no había otra manera que no sea pagarlo con lo que es vida. ¿Qué es lo que requiere el ser humano para hacer vida? Sangre. La sangre que yo traigo viene de una eternidad, y en esa eternidad no hay mancha, de tal manera que yo tengo una moneda más cara que toda la que ustedes hayan conocido. No hay nada de más valor que esa sangre que viene desde el mismo seno del Padre. Y en esa sangre hay vida. Y cuando tú eres arropado, cubierto con esa sangre, ya tú eres limpio. O yo lo entiendo o no lo entiendo, porque eso es un cuentecito que yo me invento. Tú podrás vivir toda tu vida con eso, diciendo eso, pero un día, a pesar de que te lo hemos dicho aquí, tú lo vas a entender completamente. Y vas a tener que decir, era verdad. ¿Por qué fui tan terco? Se te lo estamos diciendo. Te estamos diciendo que esa sangre es la sangre que tiene más valor. Cuando usted piensa que ha encontrado, por ejemplo, un baúl antiguo, ¿en qué piensa usted? Ese baúl cerrado.
lo primero que te hace ponerse la mano en la cabeza, Dios mío, ¿qué habrá aquí? Y comienza que en las monedas brillantes, ¿cuándo la voy a vender? Eso será, y hay de todo, porque esos baúles siempre lo llenaban de moneda. ¡Wow! En esto tan apartado aquí, ya soy el más rico. Hace tu esfuerzo, se resiste el baúl para abrir, pero lo rompo y lo abro y con lo que encuentras es papeles. ¿Qué hago yo con papeles? Queremos un tesoro. Nuestra mente se desvanece, desilusión, no sabemos. Pero ¿qué tal si detrás de abajo de aquel baúl hay unas notas, un libro que te dice cómo encontrar ese tesoro que tú imaginaste? Tal vez tu mente se abre de nuevo, pero hay que trabajar. Ese tesoro que nos ha sido entregado y que tiene un valor más grande que todas las monedas y que todo lo que tú hayas encontrado, es posible que tú al abrirlo no lo veas, porque tu mente está cegada por tus ambiciones, por lo que tú piensas que debe existir y debe ser. Pero cuando tú profundizas y encuentras otras cosas en lo que vistes ahí y ves a Cristo de manera más profunda, tú vas entendiendo de que esto es un tesoro de gran precio. Ahora vas entendiendo que aquello que tú creías simple tiene más valor que todo lo que tú habías podido encontrar. Esa sangre que no vino de este mundo. A veces un solo documento antiguo vale más que un baúl lleno de monedas visibles. Así está el mundo. Si no, pregunte cómo engañan a tantas personas que descubren escrituras antiguas y los más sabios le dan 3 centavos para luego ellos venderla por millones y millones de dólares. Solo es saber qué es lo que tú has encontrado y que menosprecia. Su muerte fue voluntaria. Y veamos el pasaje. El pasaje no es otro más que este. Juan 10, 17 y 18. No creo que podemos deducir y ver otros pasajes que me hablan de lo mismo, pero si quieren veremos ver un verso claro y visible de lo que Cristo hizo con su muerte voluntaria. Es este. Romanos 10, 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, dice Cristo mismo, dice, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Él fue el que la puso. O sea, muere esa parte humana, pero era su vida. Él la puso. Y como fue que la puso, la puede volver a tomar. Muere esa parte humana con propósito, con sentido. Podemos decir en ese sentido, sí, Dios dio su vida por nosotros. Él murió, pero su eternidad continuaba ahí. Para volver a tomar esa vida, lo que vimos morir fue esa parte visible, la que se nos permitió ver de Dios. Por eso el Padre a mí me ama, porque yo puse mi vida. Es un amor que no es como el de nosotros, para yo entonces volverla a tomar. Y dice lo siguiente: nadie me la quita, porque yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, para dar mi vida. Yo la di. Nadie puede decir que no la di. Ahí está, es visible, pero tengo poder también para poderla volver a tomar. Nosotros, como simples humanos, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Dios tiene que hacerlo por nosotros. No sé si tú entiendes eso. Entonces dice: este mandamiento yo lo recibí de mi Padre. O sea, todo viene de Él. Yo no hago nada sin Él. Y es una enseñanza directa a nosotros. Tercer punto. Después de nosotros haber visto rápidamente aquí el Cristo visible, Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y el personaje supremo, siendo Él. Luego hemos visto recientemente ahora el Cordero muerto, que dio su vida por nosotros para Él volverla a tomar. ¿Pero por quiénes? ¿Por qué lo hizo? Lo que nosotros encontramos en estas 3 frases, en estas 3 palabras, es que también encontramos, aparte de que Cristo,
como dice el verso, Cristo y el que murió, ahora dice, ¿quiénes son los condenados? Él murió por los condenados. ¿Y quiénes son los condenados? Dice el texto, por nosotros. Estando condenado, Él expuso de esta manera nuestra crueldad. Al ver a aquel hombre en aquella cruz, muchos, como si fuera un día de fiesta, un día donde ellos podrían asegurar que el aburrimiento no existiría, tendrían que ver un acontecimiento especial, único. Aquel hombre que convirtió el agua en vino, que hizo muchos milagros, que muchas personas le seguían, ahora los vamos a ver yendo a la cruz como uno cualquiera, expuesto allí como el más cruel de los hombres. Esto es lo que nos decían que venía de Dios. Era para dudar. Aquellos que le esperaban como un rey, pero con un rey con poder, donde ningún reino se le iba a poner por delante, porque ellos confiaban en la profecía de Daniel, la que acabamos de leer. El problema es que ellos nunca pudieron ver que este reino no venía de este mundo, porque su reino era eterno. Y si tú lo querías aquí en esta tierra, tendría que ser un reino que no era eterno. Porque lo que se queda aquí no es eterno, es pasajero, es temporal, es contingente, como tú quieras llamarle. No lo pudieron ver, porque Cristo estaba fabricando con aquella muerte un reino que ya había sido consumado, como él exclamó en aquella cruz. Ya está hecho, ya está perfecto. Él estaba feliz, contento de que esta obra haya sido hecho. Ya él veía a su pueblo, a sus hijos, como hasta el día de hoy lo ve. Pero el hombre lo que vio allí fue una crueldad, un hombre puesto en un madero que para los romanos y la humanidad de aquel entonces era un lugar de maldición, donde allí se llevaban la escoria, las personas que ya no necesitaban ser parte del medio en el que ellos pisaban y respirar el mismo aire que se respiraba. Esos no podían estar ahí, eran seres desechables, y Cristo tuvo que pasar como uno de esos seres, como alguien desechable, maldito, aborrecido. Cuando eso me tocaba a mí, yo era quien tenía que estar ahí, con todas esas atribuciones. La cruz expuso nuestro carácter corrupto. Nos hizo ver nuestros anhelos, el concepto de lo que en verdad nosotros consideramos bueno. Detrás de qué cosas vamos, allí quedó expuesto. Eso es lo que tú ves cuando tú dices que yo soy todo esto, que el pueblo romano y los del templo dicen que yo soy. Tú quedas abiertamente expuesto. ¿Qué? Tú vas detrás de las cosas de este mundo. ¿Qué reclamaban los hombres? En verdad tú no eres el Hijo de Dios, baja de ahí. Querían cosas visibles y entonces haz esto. Lo mismo que le propuso Satanás. ¿Tienes hambre? Tú eres Dios. Tírate de aquí, los ángeles te van a rescatar. Y tienes hambre, esas piedras, tú tienes poder, conviértela en pan. Acuérdense, Dios no hace lo que el otro quiera. Nosotros sí somos y tenemos esa tendencia. Nos hubiesen dado un poquito de poder ahí, de convertir la piedra en pan y lanzarnos, lo hubiésemos hecho para mostrarle a este ser indeseable, Satanás, que yo sí tengo poder. Cristo no tenía necesidad de eso, porque Él no hace lo que el otro le diga. Él hace lo que el Padre le diga, lo determinado. Esa es la perfección. Él vino a hacer una obra y tú no la ibas a interrumpir. El hombre no la va a interrumpir porque tú les expones tus deseos. El amor de un padre es tan grande, de un padre humano, que su hijo le puede hacer cualquier cosa
tú lo puedes heredar, suponiendo que tú seas una persona de dinero. Él te haya tratado mal, tal vez tu hijo por la maldad del pecado te ha deseado la muerte y todas esas cosas, con tal de que tú mueres, tú te das cuenta de eso. Pero después ese hijo viene llorando y viene lamentando y sin ninguna razón del por qué tú perdonarle. Tú eres influenciado y te dejas arrastrar. A Dios tú no lo mueves, porque la justicia de Dios no se mueve por tus emociones. Las emociones de Dios son perfectas y las emociones de Dios están sujetas a su justicia. De tal manera que allí Satanás ni nadie iba a interrumpir este plan tan grande, tan perfecto, por un deseo personal. El deseo del Padre, y tal vez todas las noches pensando que su hijo vuelva y sufriendo, si pidiera perdón, si se arrepintiera, que cuando ve la primera ocasión, es mi hijo. Dios tú no lo mueves. Por eso dicen que debemos nosotros tener en cuenta que tú no estás jugando con uno de nosotros. Porque tú con todo lo que quieras lograr y alcanzar, tú no vas a convencer a Dios. Ay, Diosito, tú sabes cuánto te amo. Sí, dice, vamos a arreglar algunas cosas primero. Señor, yo me arrepiento, doy todo. Ok, bueno, entonces te voy a enseñar. Y en ese training tú sufres. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Él tiene que hacerte ver toda la gravedad de tu pecado y la justicia de Él al mismo tiempo. Nosotros no sabemos hacer eso. No lo sabemos hacer. Dios sí. Allí estaba Cristo en esta cruz, por usted y por mí, por nosotros, muriendo. La cruz, como hemos dicho, expuso toda nuestra crueldad, lo malo y lo imperfecto que somos. La cruz expuso todo nuestro carácter corrupto, nuestras ambiciones. ¿Cómo estaba el pueblo allí? Haciendo una fiesta. Mientras que aquel hombre sin culpa ninguna, sin haberle encontrado pecado, estaba siendo condenado. Pero estaban disfrutando. Los soldados muertos de risa. Cuando pidió agua le dieron vinagre para aún reírse más todavía. La cruz expuso nuestra condenación. Por eso serán condenados. Por el rechazo al que murió en la cruz. ¿Qué hace la humanidad hoy? Cristo. No, tengo otras cosas que hacer. Allí vamos a cantar himnitos, cancioncitas. No. ¿Y eso es todos los domingos? Los que están en la iglesia, y yo no necesito iglesia. No necesito a Dios, no necesito nada. Si no, yo a Dios sí, pero esa es mi manera. ¿Ves? Entonces tú les pones las condiciones a Dios. No hay manera, de acuerdo a la Escritura, que tú le pongas condiciones a Dios. Tú lo puedes hacer, tú eres responsable. Pero un día te encontrarás con Dios. Y Él te dirá, ¿quién te dijo que era como tú creías y como tú quieres? ¿Quién te lo dijo? La cruz expuso nuestra condenación. Por esto serán condenados. Hermano, en aquel lugar allí estaba Cristo, siendo visto, visible. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, dando su vida para hacer posible la salvación. También allí estaban sus verdugos, haciendo fiestas, burladores. Los aborrecían y los unos, solamente unos pocos posiblemente allí, con ciertas condolencias. Se sentían tristes, con compasión, pero solo eso.
Y en la más mínima parte allí, como también allí nosotros pudimos ver relatado en la Escritura a un soldado que pudo decir estas palabras: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vio todo lo que allí estaba pasando. Unos pocos allí tal vez con miedo, con temor por todo lo que estaba sucediendo, y viéndolo dentro de sí, diciendo: verdaderamente Él es el Hijo de Dios, pero asustado, no queriendo que muchos lo oyeran. Parece ser que la historia se repite todos los días. Muy poco el número de verdaderos hijos y creyentes reales y verdaderos que estén dispuestos a decir: en verdad, al ser que sigo, cuando miro la cruz, Él es el Cordero de Dios, el Dios de mi salvación, mi Señor, no puedo apartarme de Él, Él es, yo lo creo. Muy poco el número, pero muchos dicen estar allí y mirar aquella cruz, y lo siguen viendo como ese día en que aconteció. Bájate de ahí, dame muestra quién te crees que eres. ¿Por qué tengo que creer en ti? Otros, como esos tiempos de festividad, de lo que le llaman Semana Santa, mucha gente lloran: ay, Cristo de la cruz, oh sí, murió. Qué cruel eran los hombres. Así lo vieron muchos, pero no creyeron en Él. No es que tú veas, sino que tú puedas decir: Él es mi Señor, con todo tu corazón. Y esos son unos pocos, porque muchos serán los llamados y muy pocos los escogidos. Todo este comportamiento humano solo refleja lo que realmente nosotros somos, como hemos dicho, y la necesidad de reconocer de que solo por gracia de Dios la salvación puede llegar a nuestras vidas. Solamente así. Una pregunta última: ¿en verdad Dios ha entrado en nuestros corazones? Vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Gracias por Cristo. ¿Por qué tiene que existir este sentimiento en nosotros? Si no eres tú quien lo pones. ¿Cómo es que podemos vivir en un mundo tan corrupto y perverso amándote? Y estando aquí para decirte: Padre, gracias por Cristo. Llévanos, oh Dios, a nuestros hogares hoy. Cuídanos, líbranos, oh Dios, de pecado. Perdónanos. Danos las fuerzas para vencer, el valor y la firmeza, porque sin ti nada podemos hacer. Sabemos que un día estaremos ante tu presencia, Padre. Y esto no lo dudamos para nada, porque eres mi Dios, eres nuestro Dios. En ti confiamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias lo pedimos todo. Amén.